Mi hijo me golpeó en mi propia cocina, y a la mañana siguiente le serví desayuno y justicia. Nunca imaginé que el miedo pudiera instalarse en mi casa sin hacer ruido, ni que pudiera dormir bajo el mismo techo que él, creyendo que todo estaba bien. Aquella mañana, mientras acomodaba el mantel de encaje sobre la mesa del comedor, mis manos temblaban apenas. No por el café caliente que acababa de servir, sino porque sabía algo que mi hijo aún no sabía. Ese desayuno no era un acto de perdón. Era el principio del fin. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 68 años, soy viuda desde hace más de una década y he vivido en esta casa de Querétaro casi toda mi vida adulta. Una casa antigua, de muros gruesos, con un pequeño patio al fondo y un comedor que siempre fue el corazón del hogar. Ahí crecieron las risas, los cumpleaños, las cenas familiares y también los silencios. Durante años me consideré una mujer tranquila. Nunca fui de conflictos. Siempre pensé que el amor, la paciencia y el sacrificio podían arreglarlo todo. Sobre todo, cuando se trata de un hijo. Mi hijo Daniel. Lo crié prácticamente sola después de que su padre, Roberto, murió repentinamente de un infarto. Roberto salió una mañana rumbo al trabajo, me dio un beso en la frente, y no volvió. Tenía apenas 52 años. Ese día el mundo se me partió en dos, pero no tuve tiempo de caerme. Daniel tenía 21 años y todavía me necesitaba. Trabajé de todo, costura, limpieza, ventas por catálogo. Hubo días en los que regresaba a casa de madrugada, con los pies hinchados y la espalda rota, pero con la tranquilidad de saber que mi hijo no pasaba necesidades. Él estudió. Se graduó. Consiguió un buen empleo. Durante mucho tiempo creí que todo había valido la pena. Por eso me cuesta tanto decir esto. Nunca pensé que él sería quien me haría sentir miedo. La madrugada en que todo cambió, yo estaba despierta. Siempre duermo poco desde que enviudé. Me había levantado por un vaso de agua y terminé sentada en la cocina, escuchando la radio muy bajito. Afuera llovía fuerte. El sonido de la lluvia golpeando el techo siempre me había dado paz. Hasta que escuché la llave forzando la cerradura. Eran casi las 3 de la mañana. Daniel llegó tambaleándose. El olor a alcohol llenó la casa antes que su voz. Entró sin saludar, lanzó las llaves sobre la mesa del recibidor y escuché un golpe seco. Algo se rompió. No dijo nada. No se disculpó. Caminó directo a la cocina, y me vio. En cuanto cruzamos miradas, su expresión cambió. Su rostro se tensó, como si mi sola presencia lo molestara. ¿Qué haces despierta? Gruñó. Siempre vigilando. Siempre juzgando. No respondí de inmediato. Ya había aprendido que cualquier palabra podía detonar algo peor. Daniel, hijo, dije con cuidado. Es tarde. Ve a dormir. Mañana hablamos. No sabía que esa frase sería el detonante. Su rabia explotó de golpe. Empezó a gritar. A reclamarme cosas que no entendía. Que su vida era un desastre. Que nunca lo apoyé. Que yo vivía aferrada al pasado, a la casa, a recuerdos inútiles. Me levanté despacio. No quería provocarlo. No estás bien, repetí. Hablamos mañana. No llegué a terminar la frase. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía hoy me cuesta ordenarlo en mi cabeza. Sentí sus manos sujetándome con fuerza de los brazos. Me sacudió como si yo no pesara nada. Perdí el equilibrio. Intenté zafarme, pero era inútil. Y entonces, me empujó. Mi espalda golpeó la vitrina del comedor. El dolor fue inmediato, seco, profundo. Caí al suelo. Antes de que pudiera incorporarme, sentí el golpe en la cara. El sonido de la bofetada fue tan fuerte que me dejó aturdida. El sabor a sangre llenó mi boca. No grité.
No lloré. No supliqué. Me quedé en el piso, mirándolo, sin reconocer al hombre frente a mí. Él me observó apenas un segundo, y luego se dio la vuelta. Subió las escaleras. Cerró la puerta de su habitación. Me dejó ahí, tirada en el suelo de la cocina. El silencio que siguió fue insoportable. No supe cuánto tiempo pasó antes de poder levantarme. Caminé hasta el baño. Me miré en el espejo. El labio roto. La mejilla hinchándose. Los ojos de una mujer que acababa de cruzar una línea invisible. Ahí, frente a ese espejo, entendí algo que me tomó toda una vida aprender. El amor sin límites también puede destruir. Limpié la sangre. Respiré hondo. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Esa noche no me fui. No grité. No llamé a nadie todavía. Fui a la cocina. Y empecé a cocinar. La cocina estaba en silencio, pero dentro de mí había un ruido constante, como si algo se hubiera quebrado y no dejara de caer. Cada movimiento me dolía. La espalda ardía, el labio palpitaba, la cabeza me zumbaba como si tuviera un enjambre adentro. Aún así, seguí de pie. No me fui a la cama. No podía. La casa entera parecía observarme. Las paredes, los muebles, los recuerdos. Todo lo que había construido durante décadas estaba ahí, inmóvil, mientras yo trataba de entender en qué momento mi hogar se había convertido en un lugar peligroso. Abrí el grifo del fregadero y me mojé las manos. El agua fría me hizo estremecer. Me apoyé en la orilla del lavabo y respiré hondo, varias veces, hasta que el mareo disminuyó un poco. Me miré las manos. Temblaban. No de miedo solamente, también de algo más profundo, algo que aún no sabía nombrar. Rabia contenida, tristeza vieja, y una claridad nueva que empezaba a abrirse paso. Caminé despacio por la cocina, como si cada paso fuera una prueba. Vi el florero azul roto en el recibidor. Me agaché con cuidado y recogí uno de los pedazos. Era el florero que había sido de mi madre. El que siempre ponía en la mesa en fechas especiales. Lo sostuve un momento entre las manos y sentí un nudo en la garganta. No era solo cerámica rota. Era respeto. Era memoria. Era límite. Dejé los pedazos a un lado. No era momento de llorar. Llorar podía venir después, si venía. Encendí la luz del comedor. La mesa estaba vacía. Las sillas perfectamente acomodadas, como si nada hubiera pasado. Pensé en cuántas veces me había sentado ahí con Daniel cuando era niño, ayudándolo con la tarea, escuchándolo hablar de la escuela, de sus sueños. Pensé en Roberto, su padre, sentado en la cabecera, con ese gesto serio que se suavizaba apenas sonreía. ¿En qué momento se torció todo? Regresé a la cocina y abrí la alacena. Saqué harina, mantequilla, polvo para hornear. Lo básico. Mis manos comenzaron a moverse casi solas, siguiendo una rutina que conocían de memoria. Preparar pan siempre había sido mi refugio. Cuando Roberto murió, cociné durante semanas. Cuando Daniel se fue a la universidad, cociné para no sentir la ausencia. Ahora cocinaba por otra razón, para no derrumbarme. Mientras amasaba, los recuerdos empezaron a llegar sin pedir permiso. Daniel de niño, con las rodillas raspadas, entrando corriendo a la casa. Mamá, mira. Daniel adolescente, serio, tratando de hacerse el fuerte el día del funeral de su padre. Daniel joven, abrazándome en la cocina, prometiéndome que me cuidaría. Yo voy a estar contigo, mamá. Siempre. Tragué saliva. Metí la primera charola al horno y cerré la puerta con cuidado. El calor empezó a llenar la cocina lentamente. El olor de la masa comenzaba a levantarse, tibio, reconfortante, cruelmente reconfortante. Miré el reloj de la pared. Las 3:40 de la madrugada. Arriba, Daniel dormía. Roncaba. Descansaba. Como si no hubiera pasado nada.
como si no hubiera dejado a su madre tirada en el suelo minutos antes. Ese pensamiento me atravesó con más fuerza que el golpe. Me senté un momento en la silla junto a la mesa de la cocina. El cansancio empezaba a caer sobre mí como una manta pesada. Cerré los ojos. Y fue entonces cuando lo entendí con una claridad dolorosa. Esto no había empezado esa noche. Esa noche solo fue la consecuencia. Recordé la primera vez que me habló con desprecio. Fue meses atrás, por algo insignificante. Una llave que goteaba. Le pedí que la arreglara. Me gritó. Me dijo que exageraba. Que siempre estaba molestando. Yo no dije nada. Me dije que estaba estresado. Luego vinieron los silencios largos. Las miradas duras. El alcohol. Las excusas. El dinero que empezaba a faltar. Los recibos que llegaban con cargos que no reconocía. Luego lo vemos. Mamá. No exageres. Todo te lo tomas personal. Y yo, callaba. Porque era mi hijo. Porque estaba solo. Porque pensé que el amor lo arreglaría. Abrí los ojos. El horno pitó suavemente. Saqué la charola. El pan estaba dorado. Perfecto. Demasiado perfecto para una noche tan rota. Coloqué las piezas sobre la rejilla y por primera vez desde el golpe, sentí algo distinto al miedo. Determinación. No iba a esconder lo que había pasado. No iba a fingir una caída. No iba a seguir protegiendo a quien me había lastimado. Me limpié las manos en el mandil y caminé hacia el teléfono inalámbrico que estaba sobre la pared. Me quedé mirándolo unos segundos. Marcar ese teléfono significaba cruzar un punto sin regreso. Pensé en lo que diría la gente. Pensé en la vergüenza. Pensé en el cómo pudiste denunciar a tu propio hijo. Luego pensé en el espejo. En mi labio roto. En el miedo de esa madrugada. Y entonces supe algo con absoluta certeza. Si no hacía nada esa noche, la próxima podría no levantarme del suelo. Solté el aire despacio. Aún no marqué. Todavía no. Primero tenía que terminar algo. Miré la mesa del comedor. Imaginé el mantel de encaje. La vajilla buena. El café servido. Un desayuno como los de antes. Como los que preparaba cuando Daniel era pequeño. Un desayuno que él bajaría a comer creyendo que todo seguía igual. Pero nada iba a seguir igual. El silencio de esa noche no había sido resignación. Había sido el inicio de una sentencia. Mientras la segunda tanda de pan se horneaba, me apoyé en la encimera y dejé que el cansancio me alcanzara por unos segundos. No me senté. Tenía miedo de no poder levantarme. El dolor en la espalda era un latido constante, profundo, como si alguien estuviera tocando una puerta desde adentro. Fue entonces cuando los recuerdos regresaron con más fuerza. No los bonitos, no los fáciles, los otros. Los que siempre había empujado al fondo porque no encajaban con la imagen que yo quería conservar de mi hijo. Daniel no siempre fue así. Después de la muerte de su padre, hubo un tiempo en que pareció crecer de golpe. Se volvió serio, responsable. Me ayudaba con las cuentas, cargaba las bolsas del mandado, se sentaba conmigo por las noches cuando me veía callada. En el funeral, fue él quien sostuvo mi mano. No lloró frente a nadie. Esa noche, cuando la casa quedó vacía, se derrumbó en mis brazos. «Voy a cuidar de ti, mamá», me dijo. «Te lo prometo». Y yo le creí. Durante años, esa promesa fue real. Estudió. Se graduó. Consiguió trabajo en una empresa de logística. No ganaba una fortuna, pero era estable. Pagaba su parte de los gastos. Me invitaba a comer los domingos. A veces me llevaba a dar una vuelta al centro. La gente decía que yo tenía suerte, que tenía un buen hijo. Yo también lo decía. Por eso me costó tanto aceptar lo que empezó a cambiar después. Todo comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible. Daniel empezó a llegar más tarde.
Primero 1 o 2 veces por semana, luego casi todos los días. Decía que había mucho trabajo, que la empresa estaba pasando por cambios. Yo no preguntaba demasiado. No quería parecer desconfiada. Luego vino la primera reestructuración. Me movieron de área, me explicó una noche. Nada grave, pero lo noté distinto. Más irritable, más callado. Empezó a beber más seguido. Al principio solo una cerveza, después varias. Yo fingía no notar el olor cuando llegaba a la casa. Es estrés, mamá, me decía. Nada más. Después vino el dinero. ¿Me prestas un poco?, preguntó una tarde. Solo este mes. Le presté. No regresó nada. Luego fue otra vez. Y otra. Hasta que dejó de pedir y empezó a asumir que podía usar mis cosas. Mis tarjetas. Mi dinero. Cuando preguntaba, se molestaba. Todo es para la casa, ¿no? ¿O ahora me vas a cobrar por vivir aquí? Una tarde, revisando el estado de cuenta, vi cargos que no reconocía. Bares. Restaurantes. Cantidades que no cuadraban con lo que él decía ganar. Cuando se lo mencioné, explotó. Ya basta, gritó. Siempre revisándome, siempre controlando. Me quedé callada. Ese fue el primer error grave. Luego vino la humillación. Pequeña, constante. Comentarios hirientes disfrazados de bromas. Ya estás grande, mamá. Tú no entiendes cómo funciona el mundo ahora. Siempre exageras. Yo respondía con silencio. Pensaba que discutir solo empeoraría las cosas. Que era una etapa. Que se le pasaría. Nunca pensé que el desprecio podía escalar. La primera vez que me dio miedo de verdad fue un sábado por la mañana. Le pedí que arreglara una llave del fregadero que goteaba. Nada importante. Algo cotidiano. Dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco. ¿De verdad eso es lo que te preocupa?, me dijo, mirándome con desprecio. ¿No ves que mi vida se está cayendo a pedazos? Se levantó y se acercó demasiado. Su sombra cubrió la mía. Si mi padre estuviera vivo, esto no estaría pasando, escupió. Él sí era un hombre. Ese día retrocedí un paso. No por el volumen de su voz. Por sus ojos. Había algo ahí que no reconocía. Algo oscuro. Algo resentido. Cuando salió dando un portazo, me quedé sola en la cocina escuchando el goteo de la llave. Gota tras gota. Como si marcara un tiempo nuevo. Desde entonces, empecé a caminar con cuidado dentro de mi propia casa. Aprendí a leer su estado de ánimo por la forma en que cerraba la puerta, por cómo dejaba caer las llaves, por el sonido de sus pasos. Sabía cuándo hablar y cuándo no existir. Eso fue lo peor. Empecé a hacerme pequeña. Dejé de invitar gente. Cuando mi vecina preguntaba si todo estaba bien, mentía. Decía que estaba cansada, que eran cosas de la edad. La vergüenza pesaba más que el miedo. Arriba, Daniel seguía dormido. Yo podía escuchar su respiración pesada desde la escalera. El hombre que dormía ahí no era el niño que había criado. Y sin embargo, seguía siendo mi hijo. Esa contradicción me partía en dos. El horno volvió a sonar. Saqué la charola. El olor del pan llenó la cocina. Cerré los ojos un momento. El aroma me llevó a otro tiempo, cuando cocinar era alegría y no armadura. Abrí los ojos. Miré la mesa del comedor otra vez. Por primera vez, no la vi como un lugar de recuerdos, sino como un escenario. Un espacio donde algo tenía que enfrentarse. Entendí que esa noche no solo estaba preparando un desayuno. Estaba preparando una verdad que ya no podía seguir escondiendo. Y aunque todavía no había marcado el teléfono, sabía que el momento se acercaba. Cada minuto que pasaba, la decisión se asentaba más firme dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba.
El reloj de la cocina marcaba las 4:20 de la madrugada. Afuera, la lluvia había empezado a ceder, dejando un silencio espeso, casi expectante. Me limpié las manos en el mandil y me quedé de pie frente al teléfono inalámbrico colgado en la pared. Lo miré durante largos segundos. Marcar ese número significaba aceptar algo que me había negado durante meses. Mi casa ya no era segura. Respiré hondo y levanté el auricular. El primer número que marqué fue el de Laura, mi vecina y amiga de años. La conocía desde que nos mudamos a esta colonia. Habíamos compartido cafés, confidencias y silencios. Contestó al segundo timbrazo, con la voz espesa por el sueño. «¿Carmen? ¿Pasa algo?» «Perdóname por llamar tan temprano», dije en voz baja. «Necesito ayuda». No hizo preguntas. Esa fue su mayor virtud. «Voy para allá», respondió sin dudar. «Dame 15 minutos». Colgué con el corazón acelerado. No había marcha atrás. Apoyé la frente en la pared un instante. El labio me ardía. La mejilla estaba cada vez más hinchada. Me pregunté si debía maquillarme, esconder las marcas, inventar una caída. La idea me cruzó la mente, y se fue igual de rápido. No iba a esconder nada más. Marqué el segundo número con manos firmes, aunque por dentro todo temblaba. El licenciado Romero, un abogado de familia que conocía desde hacía años, recomendado por la parroquia. Contestó con voz seria, despierta. «Licenciado, soy Carmen Rodríguez». «Dígame, Carmen, ¿está bien?» «No», respondí. «Mi hijo me golpeó esta madrugada. Necesito asesoría legal». Hubo un silencio breve. Luego, una respuesta clara. «Hizo bien en llamar. Voy a su casa en cuanto amanezca. No toque nada. No limpie. Y si corre peligro, llame a la policía de inmediato». Asentí, aunque él no podía verme. «Gracias», susurré. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Mi pecho sí, pero de otra forma. Como si algo se estuviera acomodando en su lugar después de años fuera de sitio. Miré el reloj otra vez. 4:35 de la mañana. Subí despacio las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Me detuve frente a la puerta del cuarto de Daniel. Podía escuchar su respiración pesada, irregular. Dormía profundamente, ajeno a todo. No sentí odio. Sentí una tristeza inmensa. Regresé a la planta baja. Saqué el mantel de encaje del cajón del aparador. El mismo que había usado en cumpleaños, navidades, visitas importantes. Lo extendí sobre la mesa con cuidado. Coloqué la vajilla buena. 4 lugares. No sabía exactamente cuántas personas terminarían sentadas ahí, pero algo dentro de mí necesitaba ese orden, esa formalidad. Como si la mesa se transformara en un espacio de verdad, no de costumbre. Puse el café a calentar. El aroma comenzó a llenar el comedor lentamente. Me senté en la cabecera y cerré los ojos un momento. El cansancio empezaba a pesar, pero la mente seguía despierta. Pensé en mi hermana Teresa, en Guadalajara. Dudé unos segundos, y luego marqué. Contestó de inmediato. «¿Carmen? ¿Todo bien?» No pude evitar que la voz se me quebrara. «No». Daniel me pegó. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, su voz firme. «Voy para allá. Hoy mismo». Colgué. 3 llamadas. 3 decisiones. 3 testigos. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada estaba golpeada, cansada, pero distinta. No vi a una víctima. Vi a alguien que ya no iba a retroceder. Me duché con cuidado. El agua caliente dolía en la espalda, pero también me despejaba. Me puse un vestido sencillo, oscuro. Me recogí el cabello. No usé maquillaje. No quería borrar nada. Cuando bajé de nuevo,
El cielo empezaba a aclarar apenas. El amanecer se asomaba tímido, como si no supiera si era bienvenido. Escuché pasos arriba. Daniel se movía en su cuarto. El corazón me dio un salto, pero no de miedo, de anticipación. Serví el café. Coloqué el pan en la mesa. Me senté. Esperé. El silencio de esa madrugada ya no era vacío. Era preparación. Escuché la puerta del cuarto abrirse arriba. No levanté la mirada de inmediato. Me concentré en el vapor que salía de la taza de café frente a mí, en el sonido suave de la cafetera apagándose, en el reloj del comedor que marcaba las 7:10 de la mañana. Todo parecía normal. Demasiado normal. Los pasos de Daniel bajaron la escalera con lentitud. Arrastraba los pies, como siempre hacía cuando despertaba con resaca. Su presencia llenó el espacio antes de que hablara. El olor a jabón barato y a alcohol viejo se mezcló con el aroma del pan recién horneado. Se detuvo en el marco del comedor. «¿Qué es todo esto?», preguntó con voz ronca. Levanté la vista. Ahí estaba, con el cabello revuelto, la camiseta arrugada, el ceño fruncido. Por un instante fugaz, volvió a aparecerme el niño que bajaba corriendo a desayunar antes de ir a la escuela. Ese pensamiento duró lo que un parpadeo. «Desayuno», respondí con calma. Daniel miró la mesa con detenimiento. El mantel de encaje. La vajilla buena. El pan acomodado con cuidado. Algo en su expresión se relajó. Sonrió. «Sabía que se te iba a pasar», dijo mientras se acercaba. «Siempre haces lo mismo». Se sentó sin pedir permiso. Tomó una pieza de pan y la partió con las manos. Las migajas cayeron sobre el mantel. Dio un mordisco grande, despreocupado. «Deberías comer, mamá. Te ves cansada». No respondí. «Ayer me pasé un poco», continuó, como si hablara del clima. «Pero ya sabes cómo soy cuando tomo. No hay que hacerlo grande». Levanté la taza y bebí un sorbo de café. El líquido caliente me recorrió la garganta, me ancló al momento. «No fue un poco», dije con voz firme. «Me empujaste. Me golpeaste». Daniel se quedó quieto un segundo. Luego soltó una risa corta. «Vamos, no exageres. Fue una discusión». Se levantó de la silla y se acercó a mí, invadiendo mi espacio como tantas veces antes. «No empieces con dramas. Ya pasó». Me sostuvo la mirada. Esperaba que bajara la cabeza, que cediera, que volviera a callar. No lo hice. «No pasó», respondí. «Y no va a pasar». Frunció el ceño. «¿Qué te pasa hoy?». Antes de que pudiera decir algo más, el timbre sonó. Daniel se giró hacia la puerta, molesto. «¿Esperas a alguien?». «Sí», dije. Se levantó de golpe. «Diles que se vayan. No quiero visitas». Me puse de pie con calma. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, pero firme. Abrí. Ahí estaba Laura, con el rostro serio, sin rastro de sonrisa. Detrás de ella, el licenciado Romero, traje oscuro, portafolio en mano. «Buenos días, Carmen», dijo el abogado. «Lamento la situación». Asentí y les hice pasar. Daniel apareció detrás de mí. Su expresión cambió apenas vio al licenciado. La sonrisa se borró, sustituida por una incomodidad evidente. «¿Qué significa esto?», preguntó. Laura no le respondió. Caminó directo al comedor y se sentó. El licenciado hizo lo mismo. «Siéntese, Daniel», dijo el abogado con voz tranquila. «Tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?», replicó. «Esto es una locura». Me senté en la cabecera. «De anoche», respondí. El licenciado abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Su madre me ha informado de una agresión física ocurrida esta madrugada», explicó. «Esto constituye violencia familiar según la ley».
Daniel me miró incrédulo. ¿Estás hablando en serio? Me dijo. ¿Vas a hacerme esto? Estoy haciendo lo que debía hacer antes, respondí. Protegerme. Su rostro pasó del desconcierto a la rabia. Soy tu hijo, escupió. Nadie va a creerte. Laura se levantó. Yo vi las marcas, dijo. Y he escuchado los gritos durante meses. El silencio cayó como una losa. Daniel tragó saliva. Miró a uno y a otro, buscando una salida que no existía. Mamá, su voz bajó. Podemos arreglarlo. No respondí. El licenciado cerró el portafolio. Las autoridades ya fueron notificadas, dijo. Están en camino. Daniel dejó caer el pan al suelo. Por primera vez esa mañana, lo vi asustado. Y entendí algo con una claridad implacable. El desayuno había terminado. El silencio que siguió a las palabras del licenciado fue espeso, casi irrespirable. Daniel permanecía de pie junto a la mesa, inmóvil, con los puños cerrados. Su mirada iba de Laura al abogado, y luego regresaba a mí, como si esperara que en cualquier momento yo dijera que todo era un malentendido, que se trataba de una lección exagerada, que ya era suficiente. Pero no dije nada. El reloj del comedor marcó las 7:27 cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez no fue una llamada suave, sino firme, oficial, imposible de ignorar. Daniel dio un paso atrás. No, murmuró. Esto no puede estar pasando. Me levanté despacio. Sentía las piernas tensas, pero no débiles. Caminé hacia la puerta sin apresurarme. Cada paso era una afirmación silenciosa de algo que llevaba años postergando. Abrí. 2 policías estaban en el umbral. Un hombre y una mujer. Uniformes impecables. Rostros serios, atentos. La oficial habló primero. ¿La señora Carmen Rodríguez? Sí, respondí. Recibimos un reporte por violencia familiar. ¿Podemos pasar? Claro, dije, haciéndome a un lado. Entraron al comedor. La presencia de los uniformes cambió el aire de la casa por completo. Ya no era una discusión doméstica. Ya no era un asunto de familia. Era real. Señor Daniel Rodríguez, dijo el oficial, necesitamos hacerle unas preguntas. Daniel reaccionó de inmediato. Esto es un error, dijo. Mi madre está confundida. Solo discutimos. La oficial me miró con atención. Señora, ¿usted presenta lesiones? Asentí sin hablar. Me acerqué un poco más a la luz. El moretón en la mejilla ya estaba oscuro. El labio aún inflamado. La expresión de la oficial se endureció. ¿Desea presentar una denuncia formal? Respiré hondo. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho, pero mi voz salió firme. Sí. Daniel me miró como si no me reconociera. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó. ¿Vas a denunciarme? Lo miré a los ojos. No había odio en mi mirada. Había cansancio y una claridad dolorosa. No estoy haciendo esto contra ti, respondí. Lo estoy haciendo por mí. El oficial se acercó a Daniel. Señor, por favor, póngase de pie y mantenga las manos visibles. Daniel dio un paso atrás, nervioso. Esta es mi casa, dijo. Yo también vivo aquí. Fue entonces cuando hablé. No levanté la voz. No temblé. Esta casa está a mi nombre, dije. Y aquí no se vuelve a levantar una mano contra mí. El silencio fue absoluto. Daniel bajó la mirada por primera vez. Señor Daniel Rodríguez, continuó el oficial, será trasladado para rendir su declaración. Las esposas sonaron al cerrarse. Un sonido seco, metálico, que se quedó flotando en el aire. Laura se llevó una mano al pecho. El licenciado observaba todo con seriedad. Daniel no gritó. No forcejeó.
Caminó hacia la puerta con los hombros caídos. Antes de salir, se giró. «Vas a quedarte sola», dijo con la voz quebrada. «Nadie te va a perdonar esto». Lo miré sin moverme. «Prefiero estar sola», respondí, «que vivir con miedo». La puerta se cerró. El sonido de la patrulla alejándose fue lento, prolongado. Me quedé de pie unos segundos más, como si mi cuerpo necesitara comprobar que todo había terminado, al menos por ahora. Las piernas me fallaron. Me senté. Laura se acercó y me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. El licenciado rompió el silencio. «Esto apenas comienza, Carmen. Habrá un proceso. No será fácil». Asentí. «Lo sé», respondí. «Pero ya no voy a retroceder». Miré la mesa del comedor. El mantel de encaje manchado de café. El pan frío. Las sillas fuera de lugar. Todo era un desorden, y, aún así, sentí algo parecido a alivio. La casa estaba en silencio otra vez. Pero esta vez, no era un silencio de miedo. Era un silencio nuevo, incómodo, extraño. Un silencio donde, por primera vez en mucho tiempo, yo seguía de pie. Cuando la puerta se cerró detrás de los policías, la casa quedó suspendida en un silencio extraño. No era paz. Tampoco era miedo. Era una quietud incómoda, como cuando el cuerpo deja de temblar después de una caída, pero aún no entiende qué fue lo que pasó. Me quedé sentada en la silla del comedor, con las manos apoyadas sobre el mantel manchado. El café ya estaba frío. El pan, intacto. Todo lo que había preparado con tanto cuidado unas horas antes parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra vida. Laura seguía a mi lado. No me soltaba la mano. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba segura de qué significaba estar bien en ese momento. Mi cuerpo dolía, pero era un dolor conocido. El otro, el que se me había instalado en el pecho, era más difícil de explicar. Culpa. Una culpa espesa, traicionera, que empezó a colarse apenas Daniel cruzó la puerta esposado. «Es tu hijo. ¿Y si exageraste? ¿Y si esto lo destruye para siempre?». Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Esos pensamientos no eran nuevos. Habían vivido conmigo durante meses, años incluso, cada vez que justificaba un grito, una mirada dura, un empujón invisible. Ahora solo habían cambiado de forma. El licenciado Romero se aclaró la garganta. «Carmen, necesito explicarle lo que sigue», dijo con tono calmado. «Habrá un proceso. Su hijo rendirá declaración. Probablemente se dicte una orden de restricción. Es posible que lo envíen a evaluación psicológica y a tratamiento por consumo de alcohol. ¿Va a ir a la cárcel?», pregunté sin mirarlo. «Dependerá de varios factores», respondió. «No siempre sucede, pero las consecuencias existen. Y son necesarias». Asentí despacio. No quería castigo. Quería protección. Cuando el licenciado se fue, Laura se quedó un rato más conmigo. Caminamos juntas por la casa. Abrí ventanas. Dejé entrar el aire fresco de la mañana. La luz iluminó los muebles, las paredes, los rincones que durante tanto tiempo habían sido testigos silenciosos. «No tienes que disculparte por nada», me dijo de pronto. «Lo que hiciste fue valiente». La palabra me sorprendió. Valiente. Nunca me había visto así. Cuando finalmente me quedé sola, el cansancio me cayó encima de golpe. Me senté en la sala, en el sillón donde tantas veces Daniel se había desplomado borracho. Lo miré como si lo viera por primera vez. Me levanté y cambié los cojines de lugar. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero necesario. El teléfono sonó poco después. Era mi hermana Teresa. «Ya voy en camino», dijo. «No cuelgues». Su voz me sostuvo más de lo que ella imaginaba. Esa tarde tuve que ir al Ministerio Público a ratificar la denuncia.
Volver a contar lo ocurrido fue como abrir la herida una y otra vez. Cada palabra pesaba. Cada detalle quedaba registrado en papel, convertido en algo oficial, irreversible. Un médico legista confirmó las lesiones. Me observó con profesionalismo, pero en su mirada había algo más, reconocimiento. Como si hubiera visto esta historia demasiadas veces. Hizo bien en venir, me dijo. De regreso a casa, el silencio volvió a envolverlo todo. Me senté en la cama y miré el techo. Pensé en Daniel de niño, durmiendo en el cuarto de al lado. Pensé en el hombre que había sido esa madrugada. Lloré. No con desesperación. Lloré con duelo. Duelo por el hijo que creí tener. Duelo por la madre que fui, siempre cediendo. Duelo por la vida que ya no sería igual. Pero en medio de ese llanto apareció algo nuevo. Un pensamiento que se abrió paso con suavidad. Estoy viva. Esa noche dormí poco, pero dormí sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no me desperté sobresaltada por ruidos imaginarios. La casa estaba en calma. Una calma frágil, sí, pero real. Al amanecer, me levanté despacio. Preparé café solo para mí. Me senté en la mesa del comedor, sin mantel, sin ceremonia. Miré el espacio vacío frente a mí y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Sabía que el camino que venía sería largo, que la culpa no desaparecería de un día para otro, que amar a un hijo no se apaga con una denuncia. Pero también sabía algo con absoluta certeza. Nunca más iba a sacrificarme hasta desaparecer. Eso, apenas, era el comienzo. La primera noche completamente sola fue la más difícil. No por el silencio, sino por los sonidos imaginarios. Cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos de golpe. El refrigerador encendiéndose. El viento moviendo una rama en el patio. El golpeteo leve de una ventana mal cerrada. Todo parecía una amenaza. Me levanté varias veces a revisar puertas y ventanas. Sabía que Daniel tenía una orden de restricción provisional, pero el cuerpo no entiende de documentos legales. El cuerpo solo recuerda. Me senté en la orilla de la cama, con una bata sobre los hombros, esperando que el sueño regresara. No lo hizo. A las 3 de la madrugada, la misma hora en la que todo había comenzado días antes, me encontré de nuevo en la cocina. Preparé un té de hierbas y me senté a la mesa. No encendí la radio. El silencio era necesario, aunque doliera. Pensé en Daniel. Me pregunté dónde estaría. Si tendría miedo. Si estaría enojado. Si, en algún rincón de su mente, entendería por fin lo que había hecho. La culpa volvió a asomar. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Las marcas comenzaban a cambiar de color. El moretón se tornaba amarillo. El labio ya no sangraba, pero dolía al sonreír. Me toqué la mejilla con cuidado. Esto es real, me dije en voz baja. No lo inventaste. Decirlo en voz alta me ayudó más de lo que esperaba. Al día siguiente tuve que volver al Ministerio Público. Firmas. Declaraciones. Fechas. Nombres. Todo avanzaba con una lentitud desesperante. El licenciado Romero me explicó que así funcionaba el sistema, que la paciencia también era una forma de resistencia. No estás sola en esto, me recordó. Aún así, había momentos en los que me sentía exactamente eso, sola. Teresa llegó esa tarde. Entró a la casa con una maleta pequeña y una determinación que siempre había admirado. Caminó directo a la cocina, dejó la maleta en el suelo y me abrazó sin decir una palabra. Me quedo contigo, dijo. El tiempo que haga falta. Dormir acompañada esa noche me devolvió algo de calma, pero sabía que no siempre sería así, que tendría que aprender a habitar la casa de nuevo, a confiar en el silencio, a no sobresaltarme con cada sombra. Durante esos días empecé a notar algo que no había esperado. El cansancio emocional. No era solo el dolor del golpe o el miedo.
Era el peso de haber sostenido durante años una situación insostenible. Me dolía el cuerpo. Pero más me dolía aceptar cuanto había normalizado. Una mañana, mientras barría el patio, encontré una maceta rota. Daniel la había pateado semanas atrás durante una discusión. La había dejado ahí, sin repararla, como tantas otras cosas. Me quedé mirándola unos segundos y, sin pensarlo demasiado, la recogí. La tiré a la basura. Fue un gesto pequeño, pero algo se movió dentro de mí. Empecé a hacer eso con otras cosas. Cambié cerraduras. Reacomodé muebles. Guardé objetos que me recordaban constantemente el conflicto. No por negar el pasado, sino por dejar de vivir atrapada en él. Una tarde recibí una llamada del licenciado. Su hijo será enviado a evaluación psicológica y a un programa obligatorio por consumo de alcohol, me informó. También se ratificó la orden de restricción. Colgué y me quedé sentada un largo rato. No sentí alivio inmediato. Sentí cansancio. El proceso no era una línea recta. Había días en los que me sentía fuerte, convencida. Otros en los que la culpa regresaba con fuerza, disfrazada de recuerdos buenos, de risas pasadas, de promesas incumplidas. Una noche soñé con Daniel niño. Corría hacia mí con los brazos abiertos. Desperté llorando. Teresa me abrazó. «Puedes amar a tu hijo», me dijo, «sin permitir que te destruya». Esa frase se quedó conmigo. Poco a poco, empecé a salir de casa otra vez. Primero a la tienda. Luego a caminar una cuadra. Después al mercado. Cada salida era una pequeña victoria sobre el miedo. La gente me miraba distinto. Algunos sabían. Otros no. Yo caminaba erguida, aunque por dentro todavía temblara. Entendí entonces algo importante. La violencia no termina cuando el agresor se va. Termina cuando la víctima recupera su espacio interior. Yo estaba apenas comenzando. La llamada llegó un jueves por la mañana, cuando el sol apenas empezaba a calentar el patio. Estaba regando las plantas, tratando de recuperar una rutina mínima, cuando escuché el teléfono sonar dentro de la casa. Dejé la manguera a un lado y entré despacio, con ese nudo en el estómago que ya se había vuelto familiar. Era el licenciado Romero. «Carmen», dijo sin rodeos, «tengo noticias sobre Daniel». Me senté de inmediato. «Dígame». Ya fue evaluado por el psicólogo del juzgado. Confirmaron consumo problemático de alcohol y episodios de violencia reactiva. Se ordenó su ingreso a un programa de rehabilitación y terapia obligatoria. También seguirá vigente la orden de restricción. Cerré los ojos mientras escuchaba. Daniel estaba, por primera vez, enfrentando consecuencias reales. No promesas. No advertencias. Consecuencias. ¿Está bien?, pregunté sin pensar demasiado en las palabras. «Está estable», respondió. «Pero no será un proceso corto ni sencillo». Colgué y me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas. Sentí alivio. Sí. Pero también una tristeza profunda, antigua, que se me instaló en el pecho como una piedra. Esa tarde llamé a Teresa para contarle. «Era necesario», me dijo. «Aunque duela». No todos reaccionaron igual. Mi prima María llamó esa misma noche. Su tono era cuidadoso, pero había juicio en sus silencios. «Carmen, ¿no crees que fue demasiado?», preguntó. «Al final es tu hijo». Respiré hondo antes de responder. «Precisamente porque es mi hijo», dije. «Porque si no lo detenía yo, alguien más podría haber salido peor». María no respondió de inmediato. «Bueno, tú sabrás», dijo al final. Yo no habría podido. Colgué con un temblor en las manos. Ese fue el momento en que entendí algo doloroso. No todo el mundo iba a comprender. Y estaba bien. No había tomado esa decisión para ser entendida. Esa noche, sola en mi habitación, la culpa volvió con fuerza.
Se me presentó con la cara de Daniel niño, con sus manos pequeñas aferradas a las mías, con su voz llamándome mamá cuando tenía miedo. Me levanté y caminé hasta la sala. Me senté en el sillón y abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Saqué el reporte médico. Lo miré. Las fechas. Las firmas. Las palabras frías que describían lo que mi cuerpo había vivido. Eso también era Daniel. Eso también era real. No se trataba de borrar el amor. Se trataba de no borrar la verdad. Días después llegó un mensaje a través del licenciado. Daniel preguntaba si yo estaba bien. No pedía volver. No pedía dinero. No pedía perdón todavía. Solo preguntaba. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. Necesitaba entender qué significaba perdonar para mí. Si era volver a abrir la puerta como antes. Si era minimizar lo ocurrido. Si era fingir que todo estaba bien. Esa noche, escribí en una libreta que Teresa me había regalado. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar. Perdonar no es volver al punto de partida. Cerré la libreta. Aún no sabía si estaba lista para responderle. Y por primera vez, no me sentí culpable por eso. Porque también estaba aprendiendo algo nuevo, algo que nunca me enseñaron. Yo también importo. El mensaje de Daniel permaneció varios días sin respuesta. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez en mi vida, me permití pensar en cómo me sentía yo antes de reaccionar como madre. Cada vez que tomaba el teléfono, algo dentro de mí pedía pausa. No miedo. Pausa. El licenciado Romero me llamó una mañana. Carmen, su hijo solicitó una mediación supervisada, me explicó. No es obligatoria para usted. Solo si se siente preparada. Miré por la ventana del comedor. El árbol del patio se movía suavemente con el viento. Pensé en la cocina. En el suelo frío. En mi cuerpo golpeando el mueble. ¿Dónde sería? Pregunté. En el centro de mediación familiar. Con un terapeuta presente. Lugar neutral. Sin contacto físico. Colgué sin dar una respuesta inmediata. Ese mismo día fui a caminar al parque cercano. Me senté en una banca, observando a la gente pasar, madres con hijos pequeños, parejas mayores tomadas del brazo, personas solas leyendo o simplemente mirando el cielo. Me pregunté en cuál de todos esos rostros encajaba yo ahora. Cerré los ojos y me hice una pregunta simple, pero profunda. ¿Qué necesito para no volver a perderme? La respuesta llegó despacio, pero clara. Seguridad. Respeto. Control sobre mis decisiones. Esa noche llamé al licenciado. Acepto la mediación, le dije. Pero con condiciones. El día acordado llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con sobriedad. No quería parecer frágil, pero tampoco distante. Al entrar al centro, el olor a desinfectante y café viejo me recordó hospitales y oficinas públicas. Lugares donde la emoción se queda afuera, aunque siempre termina entrando. Me senté primero. Cuando Daniel entró, tardé unos segundos en reconocerlo. Había bajado de peso. Tenía el rostro cansado. Sus ojos ya no tenían ese brillo desafiante que tanto me había asustado. Ahora había algo distinto, vergüenza. No nos abrazamos. No sonreímos. Solo nos miramos. El terapeuta explicó las reglas. Turnos para hablar. Respeto. Nada de interrupciones. Daniel escuchó en silencio, con las manos entrelazadas. «Puedes empezar tú», me dijo el terapeuta. Respiré hondo. «No estoy aquí para culparte», dije. «Estoy aquí para decirte cómo me afectó lo que pasó». Hablé despacio, sin levantar la voz. Le conté del miedo, de las noches sin dormir, de la sensación de haber desaparecido dentro de mi propia casa durante años. Daniel bajó la cabeza. Cuando llegó su turno, no se justificó. «No hay excusas»,
dijo. Bebía para no sentir. Y terminé destruyendo lo único que me quedaba. Lo escuché. De verdad lo escuché. Pero también me escuché a mí misma. Quiero decir algo claro, añadí. Te amo. Eso no ha cambiado. Pero ya no puedo vivir contigo. Ni ahora ni después. Daniel asintió, sin protestar. Lo entiendo, respondió. Y lo respeto. Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, de alivio. Si vamos a tener contacto, continué, será bajo mis condiciones. En lugares públicos. Sin alcohol. Con terapia continua. Y si una sola línea se cruza, me retiro. El terapeuta tomó nota. Daniel volvió a asentir. Gracias por no cerrarme la puerta, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. No es una puerta abierta, aclaré. Es una ventana. Y solo la abro cuando hay aire limpio. Cuando la sesión terminó, salí con el corazón cansado, pero firme. No había perdón total. No había reconciliación completa. Había algo mejor, honestidad. Al llegar a casa, me quité los zapatos y caminé descalza por el piso frío. Me senté en el sillón y respiré profundo. No me sentía triunfadora. Me sentía entera. Por primera vez, había hablado sin desaparecer. Los días comenzaron a acomodarse de una forma distinta, casi imperceptible al principio. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir aquí empezó mi nueva vida. Fue más bien una suma de gestos pequeños, decisiones silenciosas, rutinas que se iban formando sin pedir permiso. La casa seguía siendo la misma, pero yo no. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no con esa tensión constante en el cuerpo. Preparaba café y lo tomaba despacio, sentada junto a la ventana, observando cómo la luz entraba poco a poco al comedor. A veces el silencio me pesaba. Otras veces, me abrazaba. Empecé a caminar todas las mañanas. Al principio solo daba la vuelta a la cuadra. Luego 2. Después me atreví a ir hasta el parque. El cuerpo se me cansaba rápido, pero la mente se sentía más ligera. Respirar aire fresco se volvió una forma de recordarme que estaba viva, que seguía aquí. Un jueves, mientras barría el patio, encontré una caja vieja en la bodega. Era de Roberto. No la había abierto en años. La llevé al comedor y me senté en el suelo frente a ella. Dentro había fotos, cartas, algunos recibos antiguos. Cosas simples. Me detuve en una foto donde aparecíamos los tres, Roberto, Daniel y yo, sentados en la playa. Daniel tendría unos 10 años. Sonreía con una felicidad que dolía mirar. Lloré un poco. Pero no me quedé ahí. Guardé la foto con cuidado y cerré la caja. Entendí algo importante. Recordar no significa quedarse atrapada. Teresa se fue después de 2 semanas. Antes de irse, me tomó las manos y me miró fijo. No vuelvas a olvidarte de ti, me dijo. Asentí. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado hacía años. Me inscribí en un taller de pintura en la Casa de Cultura del barrio. No sabía pintar bien. De hecho, era bastante mala. Pero me gustaba. Me gustaba mancharme las manos, concentrarme en los colores, perderme un rato en algo que no fuera pensar. En el taller conocí a María Elena, una mujer de mi edad que también había pasado por cosas duras. No nos contamos todo de inmediato. A veces solo compartíamos silencios cómodos mientras pintábamos. Daniel me escribió un par de veces. Mensajes breves. Respetuosos. Yo respondía cuando me sentía lista. No siempre. Y eso estaba bien. Una tarde, mientras regresaba del taller, me di cuenta de algo que me sorprendió. No tenía prisa por llegar a casa. No porque no quisiera estar ahí, sino porque ya no huía del mundo. Empecé a reorganizar la casa. Cambié la disposición de los muebles. Regalé ropa que no usaba. Saqué cosas que ya no me representaban.
Cada objeto que se iba dejaba un poco más de espacio. Hubo días difíciles. No todo era avance. A veces despertaba con un peso en el pecho, recordando el pasado, preguntándome si Daniel realmente cambiaría, si algún día podríamos tener una relación distinta. Pero ya no me respondía desde el miedo. Una noche me senté frente al espejo y me observé con detenimiento. Las marcas ya no estaban. Solo quedaban líneas finas alrededor de los ojos, señales del tiempo y de la vida vivida. Aquí estás, me dije. Y eso basta. El proceso legal seguía su curso. Lento. Meticuloso. El licenciado me mantenía informada. Daniel cumplía con la terapia. No había garantías. Nunca las hay. Pero había hechos, no palabras. Comprendí entonces que la reconstrucción no era una meta, sino un camino. Uno que se camina con dudas, con cansancio, con recaídas emocionales, pero también con momentos de calma inesperada. Esa noche, al acostarme, sentí algo nuevo. No euforia. No felicidad desbordada. Sentí estabilidad. Y para alguien que había vivido tanto tiempo al borde del miedo, eso era un regalo inmenso. La llamada llegó un domingo por la tarde, justo cuando estaba terminando de lavar los pinceles del taller de pintura. El teléfono vibró sobre la mesa y, al ver el nombre de Daniel en la pantalla, sentí como algo se tensaba en mi pecho. No miedo. Algo más parecido a una vieja costumbre que se resiste a morir. Contesté después de unos segundos. Hola, mamá. Su voz sonaba distinta. Más baja. Más contenida. Hola, Daniel, respondí. ¿Todo bien? Hubo un silencio breve. Más o menos, dijo. Quería preguntarte algo, pero si no puedes, lo entiendo. Me senté. Dime. El centro va a permitir visitas familiares este mes, explicó. Solo 1 hora. Con supervisión. Pensé que tal vez podrías venir. Cerré los ojos. La imagen llegó sin pedir permiso. Daniel niño, sentado en la cama con fiebre, tomándome la mano. Daniel adolescente, esperando en la puerta de la escuela. Daniel adulto, esposado, saliendo de la casa. Abrí los ojos. Necesito pensarlo, dije con honestidad. No te prometo nada. Está bien, respondió rápido. Gracias por escucharme. Colgué y me quedé inmóvil un largo rato. La tentación de decir que sí fue inmediata. Automática. Como si alguien hubiera presionado un botón antiguo dentro de mí. Es tu hijo. Está intentando cambiar. No seas dura. Pero también apareció otra voz. Más reciente. Más firme. ¿Qué necesitas tú para estar bien? Esa noche casi no dormí. Pensé en la mediación, en los límites acordados, en el equilibrio frágil que había construido. Una visita podía ser un paso adelante, o una grieta. Al día siguiente hablé con Teresa. No es un retroceso pensar en ir, me dijo. Retroceso sería ir ignorando lo que sientes. Hablé con María Elena, del taller. Si vas, me dijo, ve como mujer adulta. No como salvadora. Esa frase me acompañó todo el día. Decidí aceptar la visita, con condiciones. Se lo comuniqué a través del licenciado, 1 sola visita, 1 hora exacta, con terapeuta presente, sin contacto físico, y con la libertad de retirarme en cualquier momento. Daniel aceptó sin discutir. El día de la visita me vestí con sencillez. Nada especial. No quería armaduras ni disfraces. Al entrar al centro, el olor a desinfectante me revolvió el estómago. Me senté en la sala designada y esperé. Cuando Daniel entró, se detuvo a un par de metros de distancia. No se acercó. No extendió los brazos. Respetó el espacio. Gracias por venir, dijo. Asentí. Nos sentamos frente a frente, con el terapeuta a un lado. Daniel habló de su proceso,
de lo difícil que era mirarse sin anestesia, de las sesiones donde tenía que escribir cartas que nadie leía. No te pido que confíes, dijo. Solo que veas que estoy intentando. Lo escuché, con atención, sin interrumpir, sin absorber su dolor como si fuera mío. Cuando llegó mi turno, fui clara. Me alegra que estés trabajando en ti, dije. Pero quiero que entiendas algo, mi prioridad ahora es mi bienestar. Eso no está en negociación. Asintió. Lo sé. La hora terminó más rápido de lo que esperaba. Al despedirnos, no hubo abrazos. Solo una mirada larga, cargada de cosas no dichas. Al salir, respiré profundo. No me sentía culpable, tampoco eufórica. Me sentía fiel a mí. Esa noche, al llegar a casa, algo me esperaba. Un mensaje de una prima lejana, alguien que no veía hacía años. Supe lo de Daniel. No sabes cuánto me alegra que estés bien. Yo pasé por algo parecido y nunca me atreví a denunciar. Leí el mensaje varias veces. Entendí entonces que mi historia no era solo mía. Había puesto un límite no solo para protegerme, sino para romper un silencio heredado. Me senté en la sala, con una taza de té caliente entre las manos, y miré alrededor. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía mía. Sabía que vendrían más pruebas, más decisiones incómodas, más momentos donde el pasado tocaría la puerta. Pero también sabía algo que antes no sabía. Ahora yo decidía cuándo abrir. La recaída no llegó como un golpe. Llegó como un susurro. Fue una tarde tranquila, de esas que parecen inofensivas. Estaba acomodando ropa limpia en el closet cuando encontré una camisa de Daniel, doblada al fondo, olvidada. La saqué sin pensar. Aún conservaba su olor, una mezcla de detergente barato y algo más familiar. Me senté en la cama con la camisa entre las manos. Y lloré. No era el llanto desesperado de las primeras semanas. Era un llanto distinto, más silencioso, más traicionero. El que viene cuando una cree que ya avanzó lo suficiente y descubre que el camino todavía duele. Esa noche soñé con Roberto. No hablaba. Solo me miraba desde la mesa del comedor, con esa expresión tranquila que tenía cuando estaba preocupado. Desperté con el corazón apretado y una pregunta que me acompañó todo el día siguiente. ¿Hice lo correcto? La duda se intensificó cuando empezaron a llegar las llamadas. Primero fue María, una prima que siempre había sido cercana a la familia. Carmen, hija, me dijo con voz suave. Daniel me escribió. Dice que está arrepentido, que la está pasando muy mal. Respiré hondo. Lo sé, respondí. Está en tratamiento. Pero tú podrías ayudarlo más, insistió. Al final, una madre nunca deja de ser madre. Sentí el viejo peso en el pecho. No lo he dejado, dije. Solo dejé de permitir violencia. María suspiró. A veces hay que aguantar, murmuró. Por la familia. Colgué con las manos temblorosas. Luego fue un tío lejano, Rafael, que no veía desde hacía años. Esto se está comentando mucho, me dijo sin rodeos. No todos lo ven bien, Carmen. Hay cosas que se arreglan en casa. Eso intenté durante años, respondí. Y casi me cuesta la vida. El silencio del otro lado fue incómodo. Bueno, tú sabrás, dijo al final. Cada llamada era una pequeña punzada. No por lo que decían, sino por lo que despertaban en mí, esa antigua necesidad de justificarme, de explicar, de pedir permiso para cuidarme. Esa noche casi cedo. Estuve a punto de escribirle a Daniel un mensaje largo, explicándole todo, suavizando límites, prometiendo estar más presente. El teléfono estaba en mi mano. Las palabras empezaban a formarse. Me detuve. Fui al espejo del baño. Me miré de frente. Vi a la mujer que había pasado noches sin dormir,
que había aprendido a caminar con miedo dentro de su propia casa. No te traiciones, me dije en voz baja. Guardé el teléfono. Al día siguiente, en el taller de pintura, María Elena notó que estaba distraída. «Estás cargando algo», me dijo mientras limpiábamos los pinceles. Le conté. Todo. Las llamadas. Las dudas. La presión invisible de la familia. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que me acompañaría mucho tiempo. La gente que nunca vivió tu miedo no tiene derecho a opinar sobre tus límites. Sentí alivio. Decidí enfrentar la situación de frente. Cuando María volvió a llamarme días después, no evité la conversación. Te quiero, le dije. Pero no voy a discutir esta decisión. No estoy castigando a Daniel. Estoy cuidándome. Hubo un silencio largo. No sabía que era tan grave, admitió. Nadie habla de eso así. Por eso sigue pasando, respondí. Colgué sintiéndome agotada, pero firme. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio, entendí algo fundamental. Poner límites no solo incomoda al agresor, también incomoda a quienes prefieren no mirar. Y yo ya no iba a vivir mirando hacia otro lado. Esa noche dormí mejor. No porque las dudas se hubieran ido del todo, sino porque había elegido no obedecerlas. Mi transformación no era perfecta. No era lineal. Era real. Y todavía no había terminado. La prueba llegó una noche cualquiera, sin anuncio previo. Había terminado de cenar y estaba lavando el último plato cuando escuché el timbrazo. No fue insistente. Fue breve, casi educado. Aún así, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí ese latigazo en el estómago, esa alerta antigua que me recorría la espalda. Apagué la llave del agua. Me quedé inmóvil. El timbre volvió a sonar. Caminé despacio hacia la puerta. Miré por la mirilla. Era Daniel. No debía estar ahí. La orden de restricción seguía vigente. Las visitas tenían reglas claras. Todo estaba estipulado. Y, sin embargo, ahí estaba, de pie frente a mi casa, con una mochila al hombro y la mirada cansada. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. No abrí. Mamá, dijo desde afuera. Sé que no debería venir así. Solo necesito hablar contigo un momento. Apoyé la mano en la puerta. No la abrí. Daniel, respondí con voz firme. No puedes estar aquí. Por favor, insistió. Me pasó algo. No tengo a dónde ir. Cerré los ojos un segundo. El viejo impulso apareció de inmediato. Abrir, proteger, resolver. El rol de siempre llamándome a gritos. Lo reconocí. Y lo dejé pasar, sin obedecerlo. ¿Qué pasó? Pregunté desde dentro. Discutí con uno de los del centro, dijo. Me dieron permiso de salir un par de horas y no supe a dónde ir. Mi respiración era lenta, consciente. Daniel, sabes que no puedo recibirte aquí, dije. ¿Y sabes por qué? No quiero entrar, respondió rápido. Solo hablar. Desde afuera. Miré la cerradura nueva. Pensé en las noches de miedo. En el espejo del baño. En el piso frío de la cocina. Voy a llamar al licenciado Romero, dije. Él puede orientarte. ¿Vas a hacerme eso otra vez? Su voz se quebró. Soy tu hijo. Tragué saliva. Y yo soy una mujer que se está cuidando, respondí. Las dos cosas pueden ser verdad. Hubo un silencio largo. ¿Ni siquiera me vas a ver?, preguntó. Respiré hondo. Abrí la ventana del comedor, no la puerta. Me asomé lo suficiente para mirarlo. Nuestros ojos se encontraron. No había ira en el suyo. Tampoco manipulación evidente. Había cansancio. Confesión. Miedo. Te veo, dije. Y eso no cambia mis límites. Saqué el teléfono y marqué. Mientras sonaba,
Daniel dio un paso atrás. Está bien, murmuró. No quiero meterte en problemas. No te estoy castigando, le dije. Te estoy enseñando algo que yo también estoy aprendiendo. El licenciado respondió. Le expliqué la situación. Me indicó los pasos a seguir. Daniel escuchó todo, en silencio. Cuando colgué, Daniel ajustó la mochila en su hombro. Gracias por no gritar, dijo. Por no cerrarme la puerta en la cara. No la cerré, respondí. La dejé donde debe estar. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando la calle vacía durante un largo rato. El aire nocturno entraba por la ventana abierta. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, de esfuerzo, de haber sostenido una decisión difícil. Cerré la ventana. Caminé hasta la sala. Me senté en el sillón. No había culpa. No había arrepentimiento. Había una calma profunda, sólida. Esa noche entendí algo que terminó de sellarse dentro de mí. Poner límites no es dejar de amar. Es amar sin desaparecer. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, no había desaparecido. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo cansado, como si hubiera pasado la noche cargando algo pesado. Me quedé unos minutos mirando el techo, repasando cada palabra, cada decisión tomada la noche anterior. El recuerdo de Daniel frente a la puerta seguía fresco, pero no me provocaba pánico. Me provocaba reflexión. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé café, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara sin prisa. El barrio despertaba como cualquier otro día, un perro ladrando a lo lejos, un camión pasando por la avenida, el sonido de una radio vecina. La vida seguía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, seguía con ella. El teléfono sonó cerca del mediodía. Era el licenciado Romero. Carmen, dijo. Daniel regresó al centro por su cuenta anoche. Informó que intentó verla y que usted mantuvo la distancia. Eso fue importante. Me senté. ¿Importante cómo? Pregunté. Porque muestra algo que no había mostrado antes, respondió. Responsabilidad. No lo justifica, pero es un avance real. Colgué con una mezcla de alivio y cautela. No quise celebrar. Había aprendido que los procesos verdaderos no se anuncian con fanfarrias. Se confirman con constancia. Esa tarde recibí un mensaje de Daniel, breve, respetuoso. Gracias por no abrir la puerta. Me dolió, pero entendí. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. Me fui al taller de pintura. Necesitaba usar las manos, concentrarme en algo concreto. Mientras mezclaba colores, pensé en esa frase. Me dolió, pero entendí. Era la primera vez que Daniel hablaba del dolor sin convertirlo en reproche. María Elena se sentó a mi lado. Te ves distinta, me dijo. ¿Cómo? Pregunté. Como alguien que ya no se explica todo el tiempo. Sonreí apenas. Al volver a casa, encontré una carta en el buzón. No era de Daniel. Era del juzgado. Fechas. Firmas. Seguimiento del caso. Lo leí con atención y lo guardé junto a los demás documentos. Ya no me temblaban las manos al hacerlo. Por la noche, Teresa llamó. Supe lo que pasó, dijo. Hiciste bien. No fue fácil, respondí. Nunca lo es cuando haces algo por primera vez, dijo. Menos cuando llevas toda una vida haciendo lo contrario. Esa frase se me quedó grabada. Me di cuenta de algo mientras me preparaba para dormir. Ya no estaba esperando el próximo estallido. No caminaba con el cuerpo en alerta. El miedo no había desaparecido del todo, pero había dejado de gobernar. Soñé con una casa distinta. No más grande. No más nueva. Solo más luminosa. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, sentí algo que no había sentido en años. Confianza en mí.
no en el futuro, no en los demás, en mí. Y entendí que ese era el verdadero cambio. No lo que pasara con Daniel, ni con la familia, ni con el proceso legal. El cambio estaba en que, pasara lo que pasara, yo ya sabía cuidarme. Todavía quedaba camino. Conversaciones pendientes. Días buenos y días malos. Nada estaba resuelto del todo. Pero algo fundamental ya no iba a cambiar. Nunca más iba a cruzar mis propios límites para sostener una mentira. La noticia no llegó por teléfono. Llegó en forma de un sobrecolor crema, deslizado bajo la puerta una mañana de martes. No tenía remitente visible. Solo mi nombre escrito con una letra firme, desconocida. Lo levanté del piso con cautela. No por miedo, sino por intuición. Me senté en la mesa del comedor y lo abrí despacio. Era una notificación bancaria. Al principio no entendí bien lo que estaba leyendo. Tuve que hacerlo 2 veces. Luego una tercera. Las cifras no cuadraban. Movimientos que yo no recordaba haber autorizado. Transferencias realizadas meses atrás, incluso antes de la noche de la agresión. Sentí como el estómago se me encogía. Fui directo al cajón donde guardaba mis documentos. Saqué estados de cuenta antiguos. Los extendí sobre la mesa. Empecé a comparar fechas, montos, conceptos. Ahí estaba. Dinero que había salido de mi cuenta sin mi consentimiento. Cantidades pequeñas al principio. Luego más grandes. Siempre fraccionadas, como quien no quiere llamar la atención. Me llevé una mano al pecho. No era solo violencia física. Había sido abuso financiero. Me quedé sentada un largo rato, mirando los papeles. No lloré. No grité. Sentí algo más frío y más claro, confirmación. Esa sensación amarga de descubrir que la duda que una enterró durante años tenía fundamento. Llamé al banco. Señora, esas transferencias fueron realizadas con una clave válida, me explicó la ejecutiva. Desde un dispositivo registrado. Colgué y respiré hondo. Llamé al licenciado Romero. Necesito verlo hoy, le dije. Es urgente. Nos reunimos esa misma tarde. Extendí los documentos sobre su escritorio. Él los revisó con atención, en silencio. Esto cambia varias cosas, dijo finalmente. Hay un patrón. Y es grave. ¿Qué significa? Pregunté. Que hubo abuso económico continuado, respondió. Y que usted tiene derecho a reclamarlo legalmente. Sentí una mezcla extraña de cansancio y fortaleza. Hágalo, dije. No voy a mirar para otro lado. Salí de su oficina con el sol bajando ya por las calles de Querétaro. Caminé despacio. Me dolía aceptar que había sido engañada durante tanto tiempo, pero también sentía algo firme dentro de mí. Ya no iba a negar la realidad para proteger una ilusión. Esa noche recibí una llamada inesperada. No era Daniel. Era una mujer. ¿La señora Carmen Rodríguez? Preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí con cautela. Mi nombre es Patricia, dijo. Soy alguien que estuvo involucrada con su hijo. Cerré los ojos. ¿En qué sentido? Pregunté. Trabajé con él, respondió. Y también, compartimos gastos. Al menos eso creí. Hasta que descubrí que el dinero venía de usted. El silencio se estiró entre las dos. No quiero problemas, añadió. Solo pensé que debía saberlo. Colgué sin decir mucho más. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, con la lámpara apagada, procesando lo que acababa de escuchar. No era solo una historia de alcohol y rabia. Era una red de decisiones, silencios y aprovechamientos. Esa noche escribí en mi libreta. No fue debilidad confiar. Fue valentía ver la verdad cuando apareció. Me acosté tarde. Dormí poco. Pero al amanecer, cuando abrí los ojos, no sentí que el mundo se me viniera encima. Sentí que,
Por fin, estaba viendo la historia completa. Y estaba lista para seguir adelante, con los ojos abiertos. El despacho del licenciado Romero olía a papel viejo y café recién hecho. Ese contraste, lo antiguo y lo inmediato, describía con precisión lo que estaba ocurriendo en mi vida. Lo que durante años había sido rutina silenciosa ahora se convertía en expediente. Necesito que recuerde con calma, me dijo mientras colocaba los documentos frente a mí. Fechas, montos, cualquier detalle que parezca insignificante. Asentí. Ya no me intimidaban las hojas llenas de números. Eran frías, sí, pero también claras. Cada transferencia tenía una historia detrás. Un día que yo confié. Un momento en que no revisé. Una noche en que preferí creer. Aquí, señaló. Este retiro coincide con un depósito que usted recibió por la venta del terreno de su padre. Sentí un golpe seco en el pecho. Ese dinero estaba destinado a mi vejez. A emergencias. A tranquilidad. Nunca lo autoricé, dije. Lo sé, respondió. Y eso es lo importante. Firmé autorizaciones. Acepté auditorías. Escuché palabras técnicas que antes me habrían abrumado: fraude, abuso patrimonial, responsabilidad civil. Esta vez no sentí vergüenza. Sentí enfoque. Al salir del despacho, el sol me dio directo en la cara. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. No estaba persiguiendo castigo. Estaba reclamando dignidad. Esa tarde recibí otra llamada inesperada. No era Daniel. Era Patricia, la mujer que había llamado días antes. ¿Podemos vernos?, preguntó. Hay cosas que necesito aclarar. Acordamos un café en una plaza concurrida. Lugar público. Luz de día. Yo ya no improvisaba. Patricia llegó puntual. Era más joven de lo que había imaginado. Tenía el rostro tenso, las manos inquietas. No sabía que el dinero era suyo, dijo apenas sentarse. Daniel me dijo que era un préstamo familiar. Que usted estaba de acuerdo. La escuché sin interrumpir. Cuando empecé a sospechar, continuó, le pedí explicaciones. Fue cuando todo se desmoronó. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Meses antes de, hizo una pausa, de la agresión. Sentí una mezcla amarga de confirmación y tristeza. ¿Está dispuesta a declarar?, pregunté con calma. Patricia bajó la mirada. Sí, dijo. No quiero seguir cargando esto. Nos despedimos sin abrazos. Sin dramatismo. Cada una cargaba su propia versión de la misma historia. Esa noche, Daniel llamó. No contesté de inmediato. Escuché el mensaje después. Mamá, sé que ya sabes lo del dinero. No tengo excusas. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a asumir lo que venga. Apagué el teléfono. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba reaccionar. Al día siguiente, acompañada por el licenciado, acudí a una cita formal en el banco. Hubo preguntas, verificaciones, sellos, miradas serias. Nada amable, pero todo necesario. Cuando salí, me senté un momento en una banca frente a la sucursal. Observé a la gente entrar y salir, ajena a mi proceso interno. Me di cuenta de algo profundo: la justicia también puede ser silenciosa. No siempre grita. A veces solo avanza. Esa noche escribí en mi libreta: no estoy castigando a mi hijo. Estoy protegiendo a la mujer que fui y a la que soy. Dormí mejor de lo que esperaba. Porque por primera vez, el conflicto ya no giraba en torno al miedo ni a la culpa. Giraba en torno a la verdad. Y la verdad, aunque duela, libera espacio para vivir. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron en capas. Primero fue el silencio. Durante varios días no supe nada de Daniel. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Solo actualizaciones breves del licenciado Romero,
siempre medidas, siempre formales. El proceso avanzaba. Eso era todo lo que sabía. Ese silencio me inquietó al principio. No porque temiera por él, sino porque durante años había vivido pendiente de cada uno de sus movimientos. Ahora, no saber era una forma nueva de libertad, y también de aprendizaje. Una mañana, mientras estaba en el taller de pintura, María Elena se me acercó con una expresión distinta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Asentí. Me dijeron que fuiste muy firme en una situación familiar complicada, añadió. Que no te dejaste presionar. Sonreí apenas. Hice lo que pude, respondí. No, corrigió. Hiciste lo que pocos se atreven. Sus palabras me acompañaron el resto del día. No como orgullo, sino como una confirmación silenciosa de que algo estaba cambiando, no solo en mí, sino en cómo el mundo me percibía. 2 días después llegó una notificación oficial. Daniel había aceptado un acuerdo legal, restitución parcial del dinero, seguimiento terapéutico intensivo y consecuencias claras si incumplía. No era una absolución, tampoco una condena ejemplar. Era un punto de inflexión. Cuando leí el documento, no sentí triunfo. Sentí cierre de una etapa y apertura de otra. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Señora Carmen, dijo una voz masculina. Soy Héctor, coordinador del programa donde está su hijo. Escuché en silencio. Quería informarle que Daniel ha solicitado continuar el tratamiento voluntariamente, continuó. No es común. Suele haber resistencia. En su caso, hay conciencia. Tragué saliva. Gracias por informarme, dije. No necesito detalles. Solo quería saber si estaba cumpliendo. Lo está, respondió. Y quería que usted lo supiera. Colgué con las manos tranquilas. No llamé a Daniel. No corrí a abrazar la noticia. La recibí y la dejé estar. Esa noche, al preparar la cena, me di cuenta de algo curioso. Cantaba bajito mientras picaba verduras. No una canción específica. Un murmullo sin forma. Hacía años que no lo hacía. Durante el fin de semana, recibí mensajes de personas que no esperaba. Una vecina. Una antigua compañera de trabajo. Incluso una mujer de la parroquia. Todas decían algo parecido. Supe lo que hiciste. Yo no me habría atrevido. Gracias por hablar. No respondí a todos. No sabía cómo. Pero cada mensaje dejaba una huella. Una tarde, caminando por el mercado, me crucé con alguien que conocía a Daniel. Me miró con incomodidad. Bajó la vista. Yo no hice nada. No sentí vergüenza. Tampoco orgullo. Sentí neutralidad. Había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Esa noche, revisando viejas fotos, encontré una mía, sola, tomada años atrás en una boda. No estaba al lado de nadie. Solo yo, sonriendo con timidez. La miré largo rato. Aquí estabas, murmuré. Solo te habías perdido un poco. Guardé la foto en un marco pequeño y la coloqué en la repisa de la sala. No como recordatorio del pasado, sino como señal de presencia. El proceso aún no terminaba. Faltaban decisiones, conversaciones, ajustes. Pero algo era innegable. Ya no era invisible. Y esa visibilidad, interna y externa, era una forma nueva de justicia. La solicitud llegó de forma formal, casi fría. Un correo del centro de mediación indicaba que Daniel había pedido una segunda sesión supervisada, esta vez con un objetivo claro: cerrar asuntos pendientes relacionados con el proceso legal y emocional. No hablaba de volver. No hablaba de perdón. Hablaba de responsabilidad y escucha. Leí el mensaje 2 veces. No sentí ansiedad. Sentí evaluación. Llamé al licenciado Romero. ¿Es recomendable?,
Pregunté. Puede serlo, respondió. Siempre que usted tenga claro que no es una negociación afectiva, sino un espacio de cierre parcial. Cierre parcial. Esa expresión me pareció honesta. Acepté. El día de la sesión llegué puntual. El edificio era el mismo de la primera mediación, pero yo no era la misma mujer. Me senté con la espalda recta, las manos apoyadas con calma sobre el bolso. No ensayé discursos. No llevé reproches preparados. Daniel entró minutos después. Estaba más delgado aún. Vestía ropa sencilla. No evitó mi mirada, pero tampoco la sostuvo demasiado. Se sentó frente a mí, dejando una distancia prudente. Gracias por venir, dijo. Asentí. El terapeuta explicó el marco: no interrupciones, no reproches, no exigencias emocionales. Daniel escuchó atento. Yo también. Puedes empezar, le dijo a él. Daniel respiró hondo. No estoy aquí para pedir nada, comenzó. Solo para decir algo que nunca dije bien. Levantó la vista. Te usé, dijo. No solo el dinero. Tu silencio. Tu paciencia. Tu miedo a quedarte sola. Las palabras no me sorprendieron, pero me atravesaron. No lo hice consciente al principio, continuó. Pero lo permití cuando ya lo sabía. Y eso sí fue decisión mía. Me quedé callada. No te pido que confíes, añadió. Ni que me perdones hoy. Solo quería que supieras que ya no me escondo detrás del alcohol ni de la culpa. El terapeuta me miró. ¿Quiere responder, Carmen? Asentí. Quiero decir algo con claridad, dije. Aprecio que reconozcas lo que hiciste, pero mi proceso no depende del tuyo. Daniel asintió. Lo sé. No estoy aquí para reconstruir lo que se rompió, continué. Estoy aquí para dejar de cargarlo. Hablé de mi miedo, de cómo había reducido mi vida para no incomodar, de cómo confundí amor con aguante. Daniel escuchó sin interrumpir. Hoy puedo mirarte, dije, sin odio. Pero eso no significa cercanía. Significa distancia sana. Se hizo un silencio largo. Gracias por decirlo así, respondió él. Aunque duela. La sesión terminó sin abrazos, sin promesas, sin dramatismo. Al salir, caminé hasta una cafetería cercana y me senté sola. Pedí un café y lo bebí despacio. No sentí vacío. Sentí ligereza. Esa noche, al llegar a casa, me di cuenta de algo pequeño pero importante. Ya no repasaba la conversación buscando errores. No me preguntaba si había sido dura o blanda. Había sido honesta. Dormí profundamente. Porque algunas conversaciones no están hechas para unir, sino para cerrar heridas que ya no necesitan sangrar. La decisión no llegó como un anuncio. Llegó como una calma. A la mañana siguiente del encuentro con Daniel, desperté antes de que sonara el despertador. El cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. Me quedé un momento en la cama, escuchando mi respiración. No había prisa. No había una urgencia que resolver. Eso, por sí solo, ya era nuevo. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café como siempre, pero esta vez lo llevé al patio. Me senté bajo el árbol, con una manta ligera sobre las piernas. Observé cómo algunas hojas caían, despacio, sin resistencia. Pensé en cuántas veces me había aferrado a cosas que ya estaban listas para soltarse. Recordé la conversación con Daniel. No sus palabras exactas, sino cómo me sentía al salir, firme, ligera, completa. Entendí que algo se había acomodado dentro de mí sin necesidad de celebraciones. Ese día no llamé a nadie. No conté nada. No pedí opinión. Fui al taller de pintura por la tarde. Elegí un lienzo grande, más grande de lo que solía usar. Empecé sin un plan claro. Manché el fondo con colores suaves, luego añadí trazos más definidos.
No buscaba representar nada concreto, solo dejar que la mano avanzara. Mientras pintaba, algo se hizo evidente. Ya no pintaba para llenar un vacío, sino para ocupar un espacio propio. Al volver a casa, encontré un correo del licenciado Romero. Me informaba que el proceso legal seguía su curso normal. Nada urgente. Nada que exigiera reacción inmediata. Lo leí y lo archivé sin ansiedad. Esa noche me senté en la sala, con la luz tenue, y abrí la libreta donde había escrito durante los meses más difíciles. Pasé las páginas lentamente. Ahí estaban mis miedos, mis dudas, mis primeras certezas. En una página en blanco escribí: no necesito que nadie cambie para vivir en paz. Necesito no traicionarme nunca más. Cerré la libreta. Antes de dormir, caminé por la casa. Toqué las paredes, los muebles, los marcos de las puertas. No como un ritual, sino como un reconocimiento. Ese espacio me había visto caer, y ahora me veía sostenerme. Me acosté sin pensar en el futuro, sin imaginar escenarios, sin anticipar problemas. Dormí con una serenidad que no recordaba haber sentido antes. Al despertar, supe algo con claridad absoluta. La vida nueva no iba a comenzar algún día. Ya había comenzado. Y esta vez, no dependía de nadie más. La idea empezó como una incomodidad suave. No era urgencia ni impulso. Era una pregunta que aparecía mientras hacía cosas simples: tender la ropa, ordenar los cajones, barrer el patio. ¿Cómo quiero vivir lo que viene? No en abstracto. En lo cotidiano. En lo real. La casa volvió a ocupar el centro de esa pregunta. Durante años la había sentido como una responsabilidad pesada, algo que mantener, cuidar, sostener para otros. Ahora la miraba distinto. No como refugio del miedo, sino como un espacio que podía transformarse conmigo. Empecé por lo más sencillo. Pinté una pared del comedor de un tono claro, casi blanco, que dejaba entrar mejor la luz. Cambié las cortinas. Doné muebles que ya no usaba. Cada cambio era pequeño, pero sumaban una sensación nueva, ligereza. Un día llamé a un arquitecto recomendado por Laura, el arquitecto Gómez. Caminamos por la casa, revisando detalles. Tiene buena estructura, me dijo. Podría adaptarla sin grandes obras. Abrir espacios. Hacerla más suya. Esa frase me hizo sonreír. Más mía. No tomé decisiones inmediatas. Aprendí que no todo debía resolverse rápido. Solo saber que podía elegir ya era suficiente. También empecé a reorganizar mi tiempo. Dejé de llenar los días con obligaciones automáticas. Elegí a qué decir sí y a qué no. Volví a leer por las tardes. Me permití no hacer nada algunas mañanas. Descubrí que el descanso no era pereza, era respeto. Daniel seguía su proceso. Las noticias llegaban de forma indirecta, sin invadir. Yo escuchaba, tomaba nota mental y seguía con mi día. Ya no giraba alrededor de su evolución. La mía era prioridad. Una tarde recibí una llamada del banco confirmando avances en la restitución. Colgué sin sobresaltos. Antes, ese tipo de llamadas me habría alterado por horas. Ahora, eran parte del camino, no el centro. Empecé a pensar en viajes. No grandes planes, no huir. Pequeñas escapadas. Tal vez San Miguel de Allende. Tal vez Mérida. Lugares donde caminar sin reloj, sentarme en una plaza, observar. La idea no era escapar del pasado, sino celebrar el presente. Esa noche cené sola, con música suave de fondo. Un bolero antiguo sonaba bajo mientras acomodaba los platos. Me sorprendí tarareando la melodía. El sonido llenó la casa de una forma nueva. Antes de dormir, escribí en la libreta: no quiero una vida perfecta. Quiero una vida habitable. Apagué la luz con una sensación serena. No había finales aún.
Tampoco promesas grandilocuentes. Había algo mejor, continuidad con sentido. Y eso, para mí, ya era una forma profunda de victoria. La invitación fue sencilla. Nada de grandes anuncios ni celebraciones formales. Solo un mensaje corto que envié una mañana, después de pensarlo más de lo necesario. El sábado haré café en casa. Si te nace venir, aquí estaré. No lo envié a muchos. Laura, Teresa, María Elena, un par de vecinas cercanas. Personas que habían estado presentes sin exigir explicaciones, sin empujarme a perdonar antes de tiempo, sin pedirme que volviera a ser quien ya no era. Apagué el teléfono después de enviarlo. No esperaba respuestas inmediatas. El sábado amaneció claro. Abrí las ventanas temprano. Dejé que el aire recorriera la casa. No limpié de más. No quise que todo pareciera perfecto. Quería que se sintiera real. Puse la mesa del comedor con sencillez. Tazas distintas, ninguna haciendo juego con otra. Pan recién comprado. Fruta cortada. Café caliente. La casa olía a algo familiar, pero distinto. No a obligación. A elección. Laura fue la primera en llegar. Traía flores. No sabía qué traer, dijo. Con que estés aquí basta, respondí. Teresa llegó después, con una sonrisa tranquila. Me abrazó sin apretarme, como quien sabe que el cuerpo todavía guarda memoria. Te ves bien, me dijo. No bien de foto, bien de verdad. Asentí. María Elena llegó con un pequeño cuaderno bajo el brazo. No pregunté para qué era. No hacía falta. Nos sentamos. Hablamos de cosas simples. Del clima. De recetas. De viajes pendientes. Nadie mencionó a Daniel. Nadie mencionó el proceso legal. Y eso no fue negación. Fue respeto. En un momento, Laura rompió el silencio con algo inesperado. Quiero decirte algo, me dijo. Cuando todo pasó, pensé que no sabría qué hacer en tu lugar. Ahora sé que lo importante no fue la denuncia, fue que no te rompiste. Las demás asintieron. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No fue fuerza, dije. Fue cansancio de desaparecer. La conversación siguió fluyendo. Hubo risas suaves. Recuerdos compartidos. Silencios cómodos. Nadie miraba el reloj. Nadie tenía prisa por irse. En algún punto, me levanté para servir más café. Mientras caminaba por la cocina, me detuve un segundo. Miré el espacio. El mismo lugar donde había comenzado todo. Donde había caído. Donde había decidido levantarse. Regresé a la mesa con una claridad serena. Gracias por venir, les dije. Esta casa vuelve a sentirse casa. María Elena sacó el cuaderno que traía y lo colocó frente a mí. Es para que sigas escribiendo, dijo. No para recordar lo malo, para no olvidarte de ti. Lo tomé con cuidado. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio otra vez. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia. Esa noche no sentí la necesidad de revisar el teléfono. No esperé mensajes. No anticipé problemas. Me senté en la sala, con una manta ligera, y observé la luz cambiar lentamente. Entendí entonces el sentido profundo de ese encuentro. No había sido una reunión social. Había sido una declaración. Una forma de decirle al mundo, y a mí misma, que mi vida no estaba en pausa, ni definida por una herida. Estaba en marcha. El mensaje llegó una semana después de la reunión en casa. No fue largo. No fue dramático. Y precisamente por eso me detuve a leerlo con atención. Mamá, no te escribo para pedirte nada. Solo para decirte que voy a mudarme cuando termine el programa. No quiero volver a vivir contigo. Necesito aprender a sostenerme solo. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos.
Sentí alivio. Sentí tristeza. Y, por primera vez, sentí algo cercano al orgullo, pero sin euforia. Leí el mensaje otra vez. No había reproche. No había manipulación. No había promesas grandilocuentes. Había responsabilidad. Respiré hondo antes de responder. No quería contestar desde la emoción inmediata, sino desde el lugar donde ahora vivía. Escribí despacio. Me alegra leer eso. Hacerte cargo de tu vida es parte de crecer. Te deseo fuerza para sostenerlo. Nada más. Apagué el teléfono. No sentí necesidad de agregar explicaciones, consejos, advertencias. Ya no era mi función sostener lo que no me correspondía. Ese día caminé hasta el centro. Me senté en una banca frente a la plaza y observé a la gente pasar. Pensé en Daniel niño, en el joven que fue, en el hombre que ahora estaba aprendiendo, tarde, sí, pero aprendiendo, a hacerse cargo de sí mismo. Pensé también en mí, en la mujer que había confundido amor con sacrificio absoluto, en la que había callado por miedo, en la que había creído que quedarse era la única forma de amar. Esa mujer ya no estaba al mando. Al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Esta vez sí tenía remitente. Era del banco. Confirmaban un nuevo avance en la restitución del dinero. No todo, pero una parte significativa. Lo guardé sin ceremonia. El dinero ya no era símbolo de traición. Era simplemente reparación. Esa noche escribí en mi libreta una frase que no había podido escribir antes. Mi hijo es responsable de su vida. Yo soy responsable de la mía. Las dos cosas podían coexistir sin dolor. Me di cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba un final perfecto. No necesitaba que Daniel se convirtiera en otra persona ni que el pasado se borrara. Necesitaba coherencia. Y la había construido paso a paso. Me acosté temprano. Dormí con esa sensación rara y hermosa de cuando una historia empieza a acomodarse sola, sin forzarla. Sabía que faltaba un último tramo. No para resolver conflictos, sino para cerrar el círculo. Y estaba lista. El cierre no ocurrió el día que Daniel se fue definitivamente, ni cuando el proceso legal terminó, ni siquiera cuando el dinero regresó casi por completo a su lugar. El cierre ocurrió una mañana común. Me desperté temprano, como siempre. Abrí las ventanas. Dejé que la luz entrara sin pedir permiso. Preparé café y lo llevé al patio. El árbol seguía ahí, con algunas hojas nuevas y otras secas, mezcladas sin conflicto. Me senté y respiré hondo. No había llamadas pendientes. No había decisiones urgentes. No había miedo esperando detrás de la puerta. Solo estaba yo. Ese día decidí hacer algo que había postergado durante años: ordenar el último cajón. El que siempre evitaba. El de los papeles viejos, fotos sueltas, objetos sin lugar. Ahí encontré una hoja doblada, amarillenta. Una carta de Roberto. Escrita poco antes de morir. Nunca la había releído con calma. La abrí. No hablaba de grandes cosas. Hablaba de mí. De cómo admiraba mi fuerza silenciosa. De cómo confiaba en mi criterio. De cómo esperaba que nunca olvidara quién era, incluso cuando la vida se pusiera difícil. Lloré. Pero no fue un llanto de pérdida. Fue un llanto de reencuentro. Guardé la carta en un sobre nuevo y la coloqué en el cajón de los documentos importantes. Cerré el cajón sin peso en el pecho. Después tomé una decisión que llevaba meses gestándose: poner la casa a mi nombre únicamente, actualizar papeles, asegurar que nunca más alguien pudiera decidir por mí sin mi consentimiento. No por miedo. Por claridad. Más tarde salí a caminar. Pasé por la panadería. Compré pan recién hecho. Saludé a la gente del barrio. Algunos me sonrieron con respeto. Otros con normalidad. Ambas cosas estaban bien. Al volver, puse la mesa del comedor. No para nadie más. Para mí.
Me senté, comí despacio y miré alrededor. La cocina ya no era el lugar del golpe. Era el lugar donde tomé una decisión. La casa ya no era el espacio del miedo. Era el espacio de mi vida. Esa tarde escribí la última página de la libreta. No me salvé de un día para otro. Me salvé cada vez que me elegí. Cerré la libreta y la guardé. No necesitaba seguir escribiendo para no olvidar. Ya vivía de una forma que no se traicionaba. Esa noche, antes de dormir, pensé en Daniel. Le deseé fuerza. Le deseé claridad. Le deseé una vida donde aprendiera a no lastimar. Y por primera vez, ese deseo no vino acompañado de culpa ni de sacrificio. Vino desde la dignidad. Apagué la luz con una certeza tranquila. El amor no duele cuando se vive con límites. Y la justicia, a veces, empieza sirviendo desayuno, pero termina sirviéndose a una misma. Si esta historia te dejó pensando, si tocó algo dentro de ti, si te recordó que tu valor no depende de nadie, suscríbete al canal, comparte esta historia, y escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Con respeto, verdad y dignidad.